Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todas, a todos y a todes. Hoy nos encontramos en lo que es esta ronda que denominamos Violencias Patriarcales hacia Mujeres de Pueblos Originarios, una propuesta para reflexionar desde la interculturalidad y la interseccionalidad. Es una actividad que pensamos en el marco del Día de la Mujer Originaria Argentina, que se celebró el pasado 5 de septiembre en nuestro país, y además porque nos parece una actividad sumamente necesaria para pensar el ejercicio de nuestra profesión, para pensar nuestra formación también como trabajadores de la salud mental. Es una propuesta que surge en vinculación desde la Dirección de Políticas de Género de la Facultad de Psicología, con la Cátedra de Psicología Forense y el área de Mujeres Originarias del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta actividad, esta jornada de hoy, de poder encontrarnos todos de manera presencial también, y por supuesto tenemos la transmisión virtual para quienes nos están viendo desde la sede de Chivilcoy y cursantes también de la Cátedra de Psicología Forense, bueno, y otras personas también interesadas en la temática y en la propuesta. Nos parece fundamental poder darle voz a quienes históricamente han sido silenciados, que son los pueblos originarios, y también reivindicar el lugar de las mujeres allí. Y un poco la propuesta de esta actividad es pensar el género como categoría interseccional, ¿no? Y no pensarlo ya como una categoría totalizadora, sino también otras variables a tener en cuenta, ¿no? La etnia, la clase social, la raza, la identidad de género, cómo eso se pone a jugar, cómo podemos pensar que acrecienta las situaciones de violencia y también tiene un impacto en la subjetividad, ¿no? De ahí también el interés de pensarlo en articulación con la Cátedra de Psicología Forense. Y además es esto de poder traer a mujeres de pueblos originarios para nosotros es muy importante, y también tiene un precedente que fue el Congreso Internacional de Victimología, que se llevó a cabo de manera virtual el año pasado, ya se venía llevando a cabo, y bueno, con contexto pandémico, fue de manera virtual, que lo organizaron organizadores como el profesor Iñatibia y la licenciada Ana Ovidio, donde también trajimos a pueblos originarios y pudimos empezar a pensar nuestra formación desde la decolonialidad y con perspectiva de género. Esa es un poco la propuesta que traemos para la actividad de hoy. La idea de la ronda es que sea justamente una ronda de debate. Ahora voy a pasar a presentar a quienes van a formar parte de ella. Vamos a dejar que hablen nuestras invitadas. Estamos muy contentos de tenerlas acá. Y luego de eso vamos a abrir un espacio para el intercambio, para las preguntas, para que sea realmente una ronda de debate. Por otro lado, comentarles también a las personas que están viéndonos a la distancia que van a tener el espacio de poder plantear sus dudas, sus consultas por chat Zoom en ese caso, y va a haber una compañera, Martina Solimano, que es compañera de la cátedra, que va a estar recolectando esas dudas y las va a poder transmitir acá para que, bueno, entre todos podamos conversarlas y podamos despejarlas. Así que, bueno, sin querer monopolizar la palabra, voy a presentar a quienes van a estar conversando con nosotros hoy. Tenemos el agrado de presentar a Alejandra López Comendador Molina, a Mirta Millán y a Sandra López, que pertenecen al área de mujeres originarias, como ya anticipé, del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. También contaremos con la participación del profesor Xavier Iñatibia, que es adjunto de la Cátedra de Psicología Forense y es prosecretario de Salud Mental de la Universidad Nacional de La Plata. Y nos acompaña la licenciada Ana Clara Ovidio, que es directora de Políticas de Género y Ciencias Sexogenéricas de la Facultad de Psicología. Así que bueno, si les parece, ya les paso la palabra a ustedes. Bien, bueno, primero me presento, yo soy Alejandra López Comendador. Les voy a dar como una pequeña introducción. Primero les quiero contar para todos ustedes que yo he recuperado mi identidad como descendiente de pueblo mapuche. Tengo una mezcla, porque ustedes van a decir rubia, ojo claro, no, colorada de ojo claro, no. Mi papá era español y mi mamá era descendiente del pueblo mapuche, del que nació Monte Los Toldos. Y yo les voy a hacer una introducción un poco general para
podernos posicionar, encontrar y entender por qué desde la ministeria, o desde el ministerio, la ministeria le decimos nosotros efectivamente, trabajamos con las mujeres originarias. Ustedes sabrán que en provincia de Buenos Aires, aunque por educación, por lo que nos dicen los profesores de historia, los pueblos originarios siguen estando. En provincia de Buenos Aires tenemos, según el censo del 2010, creemos que ahora hay más, 11 pueblos distintos en provincia de Buenos Aires. Generalmente están, obvio, dentro de nuestra sociedad, obvio, dentro de nuestros barrios, obvio, en las facultades, en las escuelas, están. Esos pueblos están. Los pueblos que son la base poblacional indígena en provincia de Buenos Aires son mapuche, rancuche, tehuelche, y tenemos la primera migración de pueblos originarios que fueron los quilmes, que llegan justamente a donde está hoy Quilmes. Pero después las migraciones internas hicieron de que muchos pueblos o comunidades entraran a la provincia de Buenos Aires. De esos 11 pueblos, hay 5 que tienen, en realidad, son los que poblacionalmente, y estamos hablando del censo del 2010, no tenemos datos del último censo, hay 5 pueblos que son los que más población tienen. Aparte de los mapuches, tenemos los COM, que hay 19 comunidades COM en provincia de Buenos Aires, y acá en La Plata tenemos 5 comunidades que viven en la zona de Malvinas. Después tenemos los guaraní, después tenemos los quechua y aymara. No, aymara son pocos. Esos 4 son los más importantes, digamos, los que más significativamente en cantidad de población. Esto no quiere decir que los otros pueblos y las comunidades que conforman los pueblos estén en la provincia de Buenos Aires. Como siempre nos llevamos el premio mayor, porque en el 2010 se censaron 1 millón de hermanos y nosotros tenemos 400.000. Es decir, siempre nos llevamos el premio mayor, tenemos mayor cantidad de población. Esto nos lleva a pensar, a reflexionar qué es lo que pasa con esos niños, con esos jóvenes, con esos hermanos que están inmersos en una sociedad totalmente dominada por una cultura española, italiana, que son totalmente patriarcales, y que siempre la constitución de la familia, el hombre, las mujeres por abajo, y en alguna época ni siquiera podían estudiar, las mujeres eran las que hacían los trabajos en la casa. ¿Y qué pasaba con nuestras hermanas que estaban en el territorio y que muchas han venido migrando, muchas están en la provincia de Buenos Aires, muchas están en los barrios periurbanos, muchas están en las facultades? Bueno, ¿qué pasaba con ellas? ¿Cuál fue la situación? Porque cuando yo era coordinador de educación intercultural sostenía algo que era importante. Este desfasaje entre su identidad de origen y el grupo materno al que pertenece, paterno, comunitario, y, digamos, la sociedad mayor, genera y trae aparejado muchos problemas de tipo psicopedagógico. En realidad, nosotros hemos hecho experiencias que han sido muy ricas, porque también tenemos que contar los pueblos que vienen migrando desde Latinoamérica. Nosotros tenemos una población importante de hermanos quechua bolivianos, que le decimos bolivianos, pero en realidad el pueblo quechua está desde Ecuador para abajo hasta el norte de Argentina, así como el pueblo guaraní, que siempre hablamos del guaraní paraguayo. No, a ver, nosotros, el pueblo guaraní tomaba
todo lo que es nuestro este de país, más Paraguay, por eso hablan el guaraní, por eso tiene una lengua que puede tener diferencias idiomáticas entre unos y otras comunidades, pero es un pueblo. O cuando hablamos de los mapuches, decimos los mapuches chilenos, los mapuches argentinos, no. Había un solo pueblo, el mapuche. Por eso hablamos de pueblos-naciones también nosotros. Y por eso a veces se discute mucho sobre la plurinacionalidad. Es decir, no hay mapuches chilenos y mapuches argentinos. Había mapuche, y esto lo puedo hablar con un poco más de conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo mapuche estaba de los dos lados de la cordillera, ¿sí? Pero también tenían dividido el trabajo, porque era una nación. Entonces, en la zona de Chile, lo que hoy es Chile, eran fundamentalmente pescadores y fundamentalmente comerciaban con los que están en Argentina, que eran cazadores. Había un comercio en la cordillera. Es decir, ahí se juntaban. Es decir, la cordillera no dividía, la cordillera juntaba con una organización social muy rica, con una historia muy rica, con una cosmovisión, una forma de ver muy rica, y aparte con un respeto a la naturaleza que era impresionante. Es decir, lograban el equilibrio que nosotros, con nuestra avanzada, en realidad destruimos. Yo tengo una experiencia estando trabajando en el Chaco salteño, que los hermanos Huizi me decían que cuando ellos eran grandes chicos, los caciques mayores les enseñaban qué árbol se podía talar, qué árbol no se podía talar. Y bueno, llegaron las grandes madereras, talaron todo. Entonces ahora ellos tienen que caminar 10 kilómetros para poder conseguir un rollo de madera para poder hacer las sillas que ellos hacían y vendían en la ruta. Es decir, estas cosas, estos desequilibrios que tienen que ver, obvio, con una sociedad global, con una forma, es decir, el desarrollo es inevitable y los hermanos todos se adaptan, pero también hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, destruir la naturaleza no estamos de acuerdo, porque tiene un significado simbólico muy importante para nosotros. La tierra, los territorios, que tienen que ver con nuestras cuerpos, ¿sí? Y que tienen que ver con nuestra manera de ver un poco más allá. Y por eso sería importante, y yo no voy a hablar maya, que las hermanas, que son las que están en el territorio y que son las que están trabajando con las hermanas del territorio, puedan contar la experiencia. Yo quise hacerle que vean una visión general, como para poder dar la posibilidad a ellas, sí, Mirta, que se va a presentar, y a Sandra también, que se va a presentar, porque creo que de ellas yo aprendí mucho en mi vida. Hace muchos años que trabajo con ella y creo que es importante que todas aprendamos, en especial si vamos a trabajar con las chicas de la que, porque mi hija mapuche, tengo una hija mapuche, tuvo que recurrir a un psiquiatra, por ejemplo, porque había un desmasaje. Así que, Mirta. Primari Compuche, Inzeta Mirta Nishan Pingay, Inzeta Olavarria Guarriameu, Inzeta Pilian Mankelov, pertenezco a la comunidad denominada Pilian Manqué, que es Cóndor Sagrado de la ciudad de Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, territorio ancestral, mapuche, y me voy a referir más que nada a procesos y contextos, ¿no? En realidad, acá mencionó varias situaciones Alejandra, entre ellos cómo ha sido la conformación, y yo voy a situar un poquito históricamente, ¿no? Lo que ha sido la conformación del Estado Nacional y los procesos migratorios internos forzosos que han tenido nuestros pueblos o naciones originarias, ¿sí?
previo al Estado Nacional, los pueblos originarios contaban con un extenso territorio, con una forma de vida muy diferente a la forma de vida sustentada en la actualidad, desde una mirada, digamos, netamente capitalista, patriarcal, sustentada en el racismo, en la discriminación. Y esto hizo que se produjeran situaciones totalmente de desigualdad, de opresión, de confinamiento, de situaciones también, como lo estudian y lo han estudiado académicos, en función de los campos de concentración, como lo menciona Mariano Nagui, Diana Lenton, entre otros, ¿no? Y nuestro pueblo mapuche, en el caso nuestro en particular, ha sido terriblemente violentado. Ya después va a contar la parte del norte, como han sido todas las naciones originarias, pero en particular hablamos básicamente de la situación de lo que fue la mal llamada campaña del desierto. Teniendo en cuenta este proceso histórico, esta situación que contaba Alejandra, los procesos que hemos tenido que vivir de borreamiento total de la identidad, ¿no? Esto de que también no solo fue el genocidio explícito en cuerpos, porque contamos lamentablemente con sitios como Bancheta, Juan, la isla Martín García, entre otros, ¿no? Y ahí también la obligación y la reducción a perder nuestra identidad. Nuestros abuelos y abuelas tuvieron que sufrir básicamente el horror, la crueldad en los cuerpos, en la psiquis, porque nuestra forma de ver el mundo tenía que ver con este concepto de sentirse parte de la naturaleza, el reconocimiento del valor hacia los elementos de la naturaleza y tener en cuenta que por miles y miles y miles de años hubo una relación y un conocimiento fuerte de equilibrio con la naturaleza. Ante este sistema de opresión, las vidas se vieron totalmente violentadas. Y particularmente la pérdida de la identidad y el genocidio lingüístico que tiene sus consecuencias hasta nuestros días actuales, ha llevado, como bien decía Ale, a la pérdida de la subjetividad. Y me parece que estar hablando en una facultad de psicología, en la cátedra de lo que es psicología forense, es fundamental. Porque entender las lógicas que ha tenido el sistema capitalista y patriarcal y el alcance hasta nuestros días en la cotidianidad es muy grande y es muy grave. Las mujeres, y sobre todo yo voy a hacer, no solo el pueblo en general, porque el genocidio fue planificado desde sectores de poder, sectores que hasta la actualidad tienen vigencia, ¿no? Sectores que han predominado un sistema de muerte ante el de vida y han llevado a que nuestros pueblos pasemos a ser despojados de nuestra humanidad. Pasamos a ser objetos de estudios, objetos de menosprecio, objetos de racismo y discriminación, totalmente violentados en nuestra forma de vida, de ser, de sentir, de sentirnos parte de esa realidad, ¿no? Nos construyeron una realidad que fue totalmente ajena, de la cual nuestras abuelas, nuestras machis, les machis tuvieron que padecer. Cuando digo las machis, les machis, en esta zona, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y en particular en la zona de Puelmapu, decimos al lado argentino, ha sido tremendo. El lado de Chile ha tenido también situaciones terribles, pero la presencia ahí de resistencia ha sido muy fuerte, pero en el caso de Argentina hablamos de los procesos de la campaña del desierto, de la consolidación del Estado, de una dictadura militar, que tampoco se habla qué ha pasado con los pueblos originarios en el contexto de dictadura militar. Me parece que es fundamental reconocer también la memoria, qué memoria circula, qué memoria está habilitada, a quiénes se recuerda, qué pasó con esos cuerpos de nuestras hermanas y hermanos en la dictadura militar,
¿Qué pasó con los niños y niñas indígenas apropiados en la dictadura militar? De ese silencio profundo sale en el contexto actual esa memoria que aflora de nuestros pueblos, para también decir que tiene que haber memoria, verdad y justicia también en ese contexto. También lo podemos llevar en contexto más reciente, como han sido otros procesos, ¿no? Podemos hablar también del proceso de Malvinas, podemos hablar de otras situaciones, pero en particular con las mujeres originarias, vamos a hablar también de las situaciones de trata. Esto es un tema que no se habla, pero cómo los cuerpos han pasado a ser de las mujeres originarias objeto de desprecio, objeto de prostitución, objeto de trata, ¿no? Entonces me parece que también ponerlo en un escenario actual es importantísimo. Y acá toco un punto neurálgico, Ale, que es la salud mental. Yo estoy haciendo una breve síntesis de la complejidad que han sido los contextos históricos, pero entendemos que al perder nuestra estructura mental, nuestra posibilidad de hablar nuestro idioma materno, ha llevado a una ruptura tan fuerte de nuestra subjetividad que esto impide poder pensar en una lógica que ha sido propia de nuestro pueblo. Estamos atravesadas por la colonización, estamos atravesadas por el disciplinamiento, y acá tenemos que poner también sobre la mesa lo que ha sido la conformación, digamos, del proceso histórico en formación de la escolarización desde el nivel inicial, primaria, secundaria y universitario. Cómo esa subjetividad ha sido violentada, cómo no ha habido espacio de reconstrucción. Y cuando no se responde a una lógica binaria, blanca, ¿no? Con una lógica de cuerpo de determinada forma, ha sido expulsada. Cómo los pueblos y las mujeres originarias hoy en día seguimos reclamando de queremos seguir siendo quienes éramos. Cómo tiene que haber una posibilidad de reparación histórica desde las políticas de Estado, y en relación a lo que es la salud mental, cómo nuestras hermanas han tenido que padecer el horror de la medicalización por no poder hablar el castellano, por pensar desde una lógica diferente, no poder expresarse. Entonces, esto ha llevado a la medicalización, a la patologización en la salud mental. Y como no solo bastó esto, también en la actualidad se siguen pensando los cuerpos de una manera uniforme. Todavía se sigue recetando de una manera uniforme, donde el discurso aparece de la diversidad, donde la academia se ve interpelada por esto, pero que en el trasfondo todavía no se ve esa transformación verdadera de poder construir de otro lugar posible. Y esto tiene que ver con los paradigmas, como bien decía Ale, las cosmovisiones. Si hay un paradigma que plantea todo este del sujeto, del objeto, de cómo se ha formado dentro de la epistemología académica, y no hay una interpelación de fondo política, porque no hay que despolitizar. En la academia es política. Y tenemos que tener en claro que lo que se construye, pensamiento y se escribe, tiene una acción política. Por eso los sectores reinantes de hoy en la actualidad no pretenden que los pueblos originarios tengamos voz, pensamiento y construcción. Entonces somos las mujeres, o casualidad, las que van al frente, las que hemos luchado junto a los hombres. Pero sin embargo, hoy está el concepto terrorista. Hemos transformado a lo largo de la historia nuestras realidades en función de demandas.
hemos tenido escenarios democráticos, allá por el 83, donde los pueblos originarios empezamos a pensarlo, nuestros abuelos a pensarnos dentro de este escenario. Sin embargo, hay una construcción todavía muy fuerte de silenciamiento, ¿no? Entonces, hay aparatos a partir de esto de disciplinamiento, desde lo judicial, desde el sistema de salud. Sandri puede hablar sobre el parto respetado, desde nuestras sexualidades. Digamos, hay un control permanente para que sigamos encasillados y totalmente pensados y pensadas. Y es ahí donde nosotros y nosotras entendemos que los procesos y los contextos tienen que ser analizados. Y que hoy es el deber de los futuros psicólogos, psicólogas que se van formando y aquellos que tienen cierta sensibilidad para empezar a pensarnos juntos, juntas, desde otro lugar posible. Construir otra subjetividad tan necesaria en nuestras vidas. Y de esa manera la hemos podido entender las que somos nietos, nietas de aquellos que han sido asesinados, asesinadas, como mi bisabuela, por ejemplo, que fue asesinada porque la quemaron, murió incinerada por este Estado, porque siempre hubo, digamos, lamentablemente, tanto la mano del ejército como la mano de las Fuerzas Armadas, como la mano de paramilitares, que han querido despojar de los territorios. ¿Por qué los territorios? No lo vemos como una cuestión de destrucción. Lo vemos como el lugar para cohabitar. El lugar únicamente para poder sostener estas culturas milenarias que han sabido preservar, cuidar, amar el territorio. Y no simplemente con una mirada solo para algunos o algunas. Y ahí entra todo este sistema, desde la escolarización a la salud mental. Así que bueno, voy a dejar por acá para que hable mi hermana, compañera Sandra, y después seguiremos charlando. Sandra López, mi comunidad Costa de Haití. Buenas tardes, hermanos. Bueno, primero aclararles que en nuestro pueblo la palabra compañero, amigo no existe, la única denominación más parecida es la hermano, hermanas. Mi nombre es Sandra López, yo pertenezco al pueblo Com. Hoy estamos en una comunidad del presidente y Partido Pilar. Y siguiendo más o menos lo que comentaban mis hermanas, nosotros venimos de la provincia de Chaco. En realidad mis padres llegan a Fuerte Apache por un despojo de sus tierras, salen del Chaco llegando a Fuerte Apache y se conforma ahí primero una cooperativa con ayuda de muchísima gente. Comienza la organización del pueblo, siempre no con estas premondiadas que se hace para poder ingresar, ¿no? y ser partícipe de un estado o de algo así. Voy a comentarles más o menos lo que nosotros pasamos cuando llegamos de allá. Yo tenía 1 año apenas, le explicaron a mi papá que nosotros teníamos que ir al colegio. Yo tengo un hermano mayor. Bueno, cuando tuve la edad ya para ir a la escuela, fuimos juntos. Mi hermano iba a una escuela en el norte, que era intercultural bilingüe, creo que es la primera realmente que se reconoce y se practica la interculturalidad. Y bueno, a él le tocó, creo que la parte más dura de todo lo que nosotros pasamos. Él no hablaba en castellano, mi mamá tampoco, mi papá muy poco. Y empezamos en una escuela, ahí en 3 de febrero. Y a mi hermano, bueno, como les comentaba, le costaba muchísimo poder relacionarse, que lo entiendan. Todo lo que él hacía le parecía raro a todos. Y una de las cosas que le pasaba a él era que cuando ingresábamos a la escuela,
Él terminaba de hacer sus tareas en su aula y se pasaba a la mía y se quedaba hasta que yo termine. Eso lo hizo todo un tiempo. Las maestras primero lo dejaban porque no era un chico problemático. Lo dejaban hasta que una de las maestras se cansó y bueno, lo llevan al gabinete para ver qué era qué problema psicológico tenía él. Y hacía eso. Y no respondía tampoco a los cuestionamientos que le hacían las maestras. Lo citan a mis padres, le dicen lo que estaba pasando. Mi papá no entendía tampoco. Y él, en realidad, lo que le quedó grabado, viviendo comunitariamente, siempre el respeto mayor se lo llevan los abuelos. Mi abuela le decía a mi hermano que nunca me tenía que dejar sola. Mi hermano tuvo que pasar por distintos procesos en los hospitales, los medicales, hasta que un día él le dijo a mi papá, le explicó que una tarde mi abuela le había dicho eso antes de salir del chat, que nunca me tenía que quedar sola, nunca me tenía que dejar sola. En ese momento éramos solamente 2 hermanos. Bueno, mi hermano la pasó muy mal hasta que un día pudo poner en palabras, ¿no? Lo que le estaba pasando, y lo pudieron entender después de 3 años. En todos estos 3 años le pasaban otras cosas como, creo que era la General Paz, abajo del puente había una especie de arroyo. Esto me contaba mi papá porque yo era muy chica. Mi hermano se escapaba de la escuela para estar ahí un rato y él decía que quería sentir la tierra, el agua, lo verde. Ustedes se imaginan o habrán visto, ¿no?, lo que es Fuerte Apache. Venir del impenetrable chaqueño, nosotros somos de lo que llaman hoy el portal del impenetrable, somos de Villa Río Bermejito. Y venir de un lugar así y empezar otra forma de vida en un lugar como ese, obviamente que iba mi hermano a tener un montón de cuestiones que acomodar. Entonces, mi papá le explicaba, trataba de explicarle siempre que es otra cultura, de que no nos van a entender nunca. Los valores que vos tenés, lo que te dio tu abuela, lo que tratamos de seguir, de mantener, vamos a tratar de mantener lo más que podamos acá en Buenos Aires, aunque lo veamos muy difícil. Le explicaron a mi hermano que yo iba a estar bien, por más que esté rodeada de gente que yo no conocía, de que era algo que tenía que ser así. En el Chaco lo que funcionaba eran las escuelas también, que le llaman plurigrado, creo. Entonces, él veía y él le preguntaba a mi papá por qué no hacen como allá, que mi primo sí estaba con la hermana, bueno, tíos, estaban todos en los mismos grados. Y él explicaba que no, que Buenos Aires no funcionaba así, que cada edad tenía su aula. Es muy duro, muy difícil, muy difícil hacer entender, ¿no?, que nos va a costar
que nos costó, pero nosotros adoptamos también una cultura que no es nuestra. Nosotros nos acomodamos a los ritmos de Buenos Aires, como decía mi papá. Bueno, yo encima estudié en una escuela católica después de todo esto. A mí, a mi familia, a mis hermanos y a mí nos obligaron a bautizarnos para poder entrar a una escuela católica en donde íbamos a ser becados, y como eso estaba enfrente de la comunidad, era una comodidad en realidad para la familia, accedíamos a una beca si éramos bautizados por la iglesia. Bueno, esto saliendo, ¿no? Ya estando en presidente, perdón por el desorden que estoy diciendo, pero se me... Desde que fuimos bautizados un domingo de febrero para poder entrar ya en marzo a la escuela. Yo ya iba a 3er grado, mi hermano ya iba a 5º, y éramos 20 familias. Calculen más o menos 2 o 3 chicos por familia. Un domingo sin saber lo que era una misa, estábamos ahí, todos bautizados, venga, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Nadie nos explicó qué era, para qué era. Pero bueno, era un requerimiento de la escuela. Muchos años, yo terminé el secundario en esa escuela, mi papá me decía siempre, vos tomate la catequesis como una materia más. Yo lo que quiero es que vos termines el secundario y puedas entender un poquito más de qué se trata esta vida. Porque a vos te va a tocar seguir luchando. Como sea, vas a tener que seguir luchando contra todo. Bueno, terminé el secundario y fue así. Era todos los años, a diciembre, tener que rendir catequesis, que te hacen llevar una maqueta con un pesebre. Que... Obviamente a nosotros, después de un tiempo de lucha o denuncia de por medio, no nos obligaron a tomar la comunión. Algo se logró. Así que los chicos que vinieron después de nosotros ya no fueron obligados a bautizarse, pero bueno, por un quilombo importante que se armó ahí en la escuela. Pero bueno, nosotros tuvimos todos esos años de catequesis, participando de misa los domingos, que era también obligatorio. Y nosotros llegamos a nuestra comunidad y teníamos nuestras ceremonias. Nosotros ahora en septiembre, todo septiembre, estamos de fiesta. Y tener que explicar a compañeritas que venían a mi casa, ¿por qué tu mamá está haciendo eso? ¿Por qué tu papá dice eso? ¿Qué idioma hablan? Explicar todas esas cosas fue en un momento como chistoso, lo tomábamos de esa manera, pero después nos dábamos cuenta que por ahí a mi mamá le dolía. A mi mamá le costó muchísimo, muchísimo aprender castellano. Estudiaron de grande, hicieron 1er y 2º grado, así que imagínense lo difícil que fue también para nosotros el primario. Pasado todo esto, lo que es comentar un poquito lo que fue la parte de educación, me gustaría ir a lo que es salud. Hace ya casi 3 años va a cumplir mi primera hija, quedé embarazada y empezó el calvario con salud. Y bueno, cuando yo voy a parir, tiempo. Nosotros tenemos una ceremonia con la placenta. Y para nosotros la placenta representa el amor del hijo con la madre y con la madre tierra. Cuando yo empiezo el proceso de parto, le digo a la partera que quería la placenta. Y me empezaron, ¿para qué la querés? ¿Qué hacen? Y yo estaba en proceso de parto, o sea, no me entra nada más en la cabeza que estar pensando que ya voy a tener a mi hija y que quiero mi placenta. Vino otra partera, ¿para qué quiere la placenta? Que para qué quiere la placenta. Yo después les puedo explicar todo lo que ustedes quieran, pero por favor, quiero la placenta. Si la van a tirar, y eso es lo mismo que me la den a mí. Bueno, está bien. Tuve el parto, me dieron la placenta, y van las parteras a la sala, ¿no? Donde estaba con otras mamás, preguntándome quién era, para qué. Le tuve que comentar todo lo que para el pueblo originario, que era un pueblo originario, como lo pongo, hacer su ceremonia en agradecimiento a la Madre Tierra por darte la posibilidad de ser mamá. Eso también significa la unión entre las 3 partes, ¿no? La Madre Tierra, padres e hijos, y el hijo. Cuando los hijos crecen, esto es lo que mi abuela le llama el teléfono, ¿no?
Cuando los hijos crecen, la mamá recurre al lugar donde puso la placenta, golpea un poquito la tierra y el hijo siente esa urgente necesidad de estar con su mamá. No sé cómo. Pero el hijo va a llegar a voltar a la mamá, siente el dolor de la mamá, la tristeza o que le extraña, y va hasta donde va la mamá. Yo por eso siempre digo, yo nací en el Chaco, mi placenta está a la orilla del río. Yo nací a la orilla del río. Y mi abuela juega mucho con esa placenta. Juega mucho. Ya le estaba comentando a ella que me está tirando la tierra. Pero como tantas cosas que para nosotros son muy importantes, cuesta mucho entender y te cuestionan demasiado. Si bien Pilar, de donde soy yo, tiene ya un decreto municipal en donde se le reconoce la placenta a las mujeres que pertenecen a pueblos originarios, te siguen dando estos tratos, en donde por ahí no todos los del área de salud están en conocimiento de eso. Nuestras mujeres la pasan muy mal. La comunidad hoy tiene alrededor de 80 familias. Hay mujeres que prefieren tener a sus hijos en sus casas. Muchas mujeres los perdieron, porque no son, vamos a lo mismo, no están dadas las condiciones, ¿no? Nosotros no estamos en nuestra tierra, no tenemos nuestras plantas medicinales, no tenemos a nuestras abuelas parteras. Entonces no está dado el proceso como para que una mamá lo tenga en su casa. Los cuidados, ¿no? En el embarazo, bueno, estamos pero, atravesados por otra cultura, la alimentación, son muchas cosas que no te permitirían tener a tu hijo en tu casa. Entonces por ahí hay un montón de temas, de cuestiones que se deben seguir trabajando, ¿no? Porque que te reconozcan no quiere decir que en el hecho funcione. Quizás te la dan después de que te hicieron pasar por un tormento que no valía la pena, que no era necesario. Mi mamá, después de estas luchas, ¿no? con el tema de la placenta, me decía, pensá que hay muchas mamás que hoy tienen ese dolor y tienen que estar medicadas, las medican, porque no entienden por qué tienen ese dolor con el hijo, que el hijo está vivo. Pero la madre no lo tiene cerca, no tiene esa unión, le falta esa unión que se da en la tierra. Entonces, ¿cómo te pueden entender? Si nunca te escucharon, nunca se dieron esos espacios tampoco. Mucho por seguir, pero me quedo acá. Gracias. Gracias a los tres. Bueno, como adelanté al inicio, la idea de ahora es que puedan hacer preguntas, comentarios, aportes con respecto a lo que estuvieran compartiendo las hermanas, para que podamos ampliar sobre algo que dijeron o algo que surja a ustedes. Asusten que no comemos. Así que, bueno, claro. Sí. Yo breve quería aportar porque me tengo que retirar porque se hago intentar. Pero nada, primero reconocer el espacio y reconocer la valentía, ¿no? A mí me emociona muchísimo, me emociona ver. Quien me conoce sabe que soy re llorona, pero me emociona realmente la valentía de poder poner las palabras. Y más que trato, yo diría violencia, ¿no? Como para ponerle el nombre que realmente es, porque digo, más allá de que sea un maltrato, desde un profesional de la salud como un docente, es violento. Es violento no reconocer la identidad del otro, y eso es un derecho humano. Entonces me parece que también hay que pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y nosotros como, yo por lo menos estudiante de psicología, pienso que tiene que ser transversal también la interculturalidad, para nuestro proceso académico, ¿no? Nosotros no tenemos textos que sean latinoamericanos, más que algunas otras materias como sociología general, por ejemplo. No tenemos textos latinoamericanos, no tenemos textos de mujeres que sean argentinas o que sean de Latinoamérica. Eso me parece que es muy importante recuperar. Yo aprendí mucho más por otros lugares, por escuchar, por ejemplo, mi compañera acá también, ella fue una escuela que le enseñaron múltiples lenguas, contarlo mal, pero ella entiende mapuche y a mí eso me parece alucinante, o sea, es algo que a mí jamás se me presentó de alguna manera, ¿no? Así que nada, eso, más que nada reconocer el espacio, no quería quedarme sin decir esto, y también porque soy de Salta, y si bien soy de recontra de ciudad, y
estoy muy lejana por ahí a la realidad, y la verdad es que sí me toca desde un montón de costumbres y de un montón de cosas. Y muchas gracias. Una observación te voy a hacer. Sí, obvio. Autoridad de Salta, te voy a preguntar, ¿alguna vez te investigaste para atrás tu familia? Sí. Porque a mí me pasó, digamos, yo López Comendador Molina, ¿viste? Más largo no lo podía hacer. Pero cuando yo empecé a investigar y cuando mi mamá me contaba, y cuando mi abuelo me contaba, fue cuando yo pude reconocer mi identidad mapuche. Que me costó mucho reconocerla a la sociedad porque no tenía comunidad de referencia. Claro. Este era mi problema. Yo está bien, tengo sangre mapuche, sí tengo, pero en realidad no tenía una comunidad de referencia o hermanas de referencia que me enseñaran lo que era mi pueblo. Me costó mucho. Yo le agradezco a Mirta y a los hermanos de General Viamonte de los Toldos, mi familia de allí, de los Toldos. Pero me costó mucho reconocerme. Por eso te pregunto, porque muchas veces no nos preguntamos qué eran nuestros abuelos. O algunos te dirán, si eres italiano y tu abuela, no sé, en realidad nunca le preguntaban a la abuela. Tenemos casos como el de Fabiana, que ella se enteró que su abuela era quechua cuando murió su abuelo, y la abuela en su desesperación hablaba en quechua. Y entonces ella, que en ese momento era adolescente, decía, ¿y qué habla la abuela? Sí, ella no sabía que su abuela era quechua. Yo creo que es importante que uno conozca su identidad, en especial si va a trabajar con la salud o con la educación. Así como también le quiero decir que hay materiales de educación y, bueno, de salud. Yo le pasé a algunos a ustedes, así que pídanselo. Porque hay experiencias incluso, no de psicólogos, ¿sí? De psiquiatras que en realidad hacían psicoterapia, que ahora falleció, francés, que trabajó con una match. Y trabajaron en el hospital neuropsiquiátrico de Alden, porque ahí es donde se veían los grandes desequilibrios de la no atención o de la estigmatización de un cuadro psicopatológico, cuando en realidad el problema no era el cuadro psicopatológico, sino que había un no reconocimiento a la identidad, a las costumbres, a la cosmovisión. Por ejemplo, en nuestros pueblos no se habla de macho-hembra. ¿Sí? Los binarios. Las hermanas hablan de... hay energías masculinas y femeninas, y vos podés tomar la energía, y vos podés ser varón y ser trans, pero estás bien visto en la comunidad. Estoy hablando de antes. Después vino la colonización y la evangelización, nos rompieron todo, pero eso por ahí, Mirta, que está más en territorio, digamos, con las hermanas, lo puede, o lo podemos decir. Nosotras nunca hubo una estigmatización para lo que era la diversidad sexual, como se llama ahora. Sí, nunca hubo. Después, sí, con la accesión era lógico, no iba a permitirse, con la homogeneización también. Es decir, porque Sarmiento que hizo homogeneizar está todo con los guardapolvos blancos. Ahora nadie sabía qué había atrás de ese chico. Y lamentablemente yo creo que nuestra cultura, nuestro país, nuestra nación ha perdido ricos saberes que nos hubiesen servido permanentemente. ¿Sí? Así que esto, por eso te preguntaba si sabía, si había. Y me pide poco, pero mi abuela es de Chaco Salteño, así que algún acercamiento hay para investigar ahí. Claro. Yo me sumo a lo que planteabas y lo que decía recién Alejandra. O casualidad, sabemos, o sea, la mayoría dice no, porque mi abuelo migrante de Europa, mi abuela, ¿no? Todo ese, digamos, ese origen europeo está muy claro. Muy validado. Sí, muy validado, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese silencio de abuelos o abuelas originarias de acá? ¿No? Ese mestizaje que fue provocado
fue sustentado por un Estado con política de blanqueamiento, con pérdida de la identidad ancestral, y lo que no dicen, porque siempre nos ven reducido a la servidumbre, ¿no? Que si bien hubiera un montón de mecanismos, lo que no nos hacen ver o no nos enseñaron es los mecanismos de resistencia que hemos tenido como pueblos ancestrales. Que ahí está nuestro basamento, nuestro conocimiento. Lo que contaba Sandri, ¿cuántos pueblos originarios habitan acá en la provincia, hoy llamada provincia de Buenos Aires? ¿Por qué es territorio ancestral? Empezar a ver cada uno de los lugares que ocupan memorias, que ocupan sentires, que cuando vamos a la sierra nos habla, a pesar de que estén hoy dinamitándose, digamos, lamentablemente siguen destruyendo los espacios, pero a pesar de, podemos reconstruir ese sentido. Pero también tiene que ver con esto que decíamos hoy, empezar a cuestionar y a problematizar esa identidad impuesta. ¿Qué es ser argentino o argentina? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros hablamos de un lugar que hemos sido totalmente, digamos, nuestros abuelos violentados. Hemos tenido que pasar por procesos de escolarización, como decía Sandri, dolorosísimos, donde hemos tenido que olvidar de hablar en mapudungún, en wichí, etcétera, etcétera. Y no hablamos de descendientes, sino que somos. Y yo puedo hablar desde ese lugar muy fuerte, que es decir, bueno, yo soy mapuche, que mapuche no es literal solo decir, bueno, gente de la tierra está, sino empezar a pensar también que soy parte de un territorio, que milenariamente mis abuelos y mis abuelas transitaban en ese territorio en mi familia, y que ha sido despojado, que han sido saqueados, ¿no? Pero sin embargo, hoy estamos reivindicándonos en estos territorios ancestrales, como también mi bisabuelo, que era afro, que lo trajeron como muchos otros en barcos esclavistas. Hablemos también de ese silencio. Hablemos de nuestros abuelos y abuelas afro, que han sido silenciados, ¿no? A mí me parece que deja en cada uno la posibilidad de rever ese origen. ¿Y cómo lo planteamos? ¿Cómo dejamos de pensar solo en una historia estática y allá lejos en el tiempo? Empecemos a pensar qué nos pasa hoy. Y contada por quién. Exacto. Pasamos de largo en el cotidiano de los toponímicos. Claro. Pasamos completamente de largo. Y en provincia de Buenos Aires, sobre todo. Y perdemos rápidamente la visión y la conciencia de que ese toponímico tiene un significado más allá del que yo le doy al lugar que hoy se nombra. Y en provincia es muy habitual. La mayoría de los toponímicos tienen un origen mapuche o pulche-puenche, y nada, los dejamos pasar. ¿Una pregunta más? Yo. Sí. Bien. Bueno, primero quería agradecerles a todas por todo lo que contaron, fue súper fuerte. Y yo vengo de Neuquén, de Zapala, y estuve trabajando un tiempo en la dirección del género y diversidad del municipio, y teníamos mucha población que pertenecía a los pueblos mapuches que vivían en la provincia de Neuquén, y encontrábamos, voy a hablar particularmente esa dirección era unidad de carga de un programa de Nación, que es el programa Acompañar, que, bueno, salvando las distancias, en el protocolo de entrevista, en la parte de interseccionalidad, estaba la pregunta para la usuaria o el usuario que iba a buscar ese programa, si pertenecía a algún pueblo originario. Siempre la respuesta era que no. En primer lugar era como no, y después en el desarrollo de la entrevista que hacían mis compañeras, surgía como, no, porque vivimos en tal comunidad, o mi papá es loco de tal. Era como, ¿y por qué primero nos decís que no perteneces? O sea, como yo me problematizaba eso, ¿no? Como, ¿es una cuestión defensiva? ¿Es por miedo? ¿Es por qué? ¿No? Eso quería preguntarle si pueden decir algo de eso, por un lado. Y después, siguiendo esa misma línea, a ver cómo se conciben los procesos de salud y enfermedad, y puntualmente el abordaje de las situaciones de violencia, ¿no? La atención
en las situaciones de violencia de género, porque pasaba mucho que no podíamos como localizar bien, por ejemplo, las situaciones de la violencia que está como más, que es como la más invisible, la económica, patrimonial. Yo pensaba como, bueno, capaz que son nuestras herramientas, nuestras concepciones de violencia, las que no se adecúan a la realidad de esa población. No sé si hay algo sobre eso que nos puedan decir. ¿Querés hablar, no? Son varias cosas. Primero, el tema esto de autoidentificarse, ¿no? Como perteneciente al pueblo originario. Yo te voy a contar un caso que fue lo que le pasó a mi papá cuando llegó a Provincia de Buenos Aires. En una de las reuniones escolares, se presentan como perteneciente al pueblo originario de la provincia del Chaco, pueblo Com. Después de toda la reunión, se le fueron acercando mamás y papás. Y le preguntaron en nuestro idioma, ¿por qué te representaste así? ¿No tenés miedo? Y ahí mi papá le empezó a hablar y decirle, no, de todo nuestro idioma, ¿no? Porque para mi papá siempre también fue más fácil expresarse así, ¿no? ¿Por qué tendría que tener miedo si es algo que es muy mío, o sea, es herencia de nuestros abuelos, es nuestro? ¿Por qué tendría que tener miedo? Y uno de los abuelos que estaba ahí le dijo que no, que cuando vino a Buenos Aires la pasó muy mal, Valentín, ya falleció. Que la pasó muy mal, que sufrió mucha discriminación, racismo, explotación, en todos los trabajos que él obtuvo al principio, reconociéndose como perteneciente a un pueblo, la pasaba muy mal. Entonces él recomendó a los que venían que no lo hagan. Entonces le dijeron a mi papá, ahora ya estás perdido, porque ya toda la escuela sabe que vos perteneces a un pueblo originario. Mi papá se lo tomó en realidad como otra carga de energía. Dice, bueno, no solamente hay que luchar contra el de afuera, contra el que no es igual, contra el que nos discrimina, sino también para adentro de las comunidades. Siempre hablamos del proceso de descolonización que no solo se da entre la sociedad en general, sino también adentro de las comunidades. Estas cosas que nos atraviesan, que nos van marcando parámetros, ¿no? Son las que nosotros tratamos de ir rompiendo. Hoy las nuevas generaciones que se fueron creciendo acá en Buenos Aires tienen ese pensamiento. Hoy están en busca de sus raíces, de volver a revalorizar lo que hicieron que se pierda. Pero bueno, nos sentimos siempre a tiempo y con las ganas de seguir luchando contra eso. Lo mismo yo le quiero marcar para que ustedes sepan, los profes de la cátedra, que durante un proceso de 15 años, 12 años, aparecieron un montón de leyes para, ¿sí? Por ejemplo, la educación intercultural está aquí en la Ley Nacional y Provincial de Educación. En salud también hay un área específica. Lo que pasa es que generalmente la cultura dominante nos manda. Entonces, para conseguir algo tenemos que por poco matarnos. Es decir, hay leyes, incluso desde los territorios también, está la ley de arrendamiento territorial. Hay un montón, pero que siempre nos cuesta de que se instrumenten. Esto es histórico. Es decir, que esto no pasa ahora, no pasó hace 500, sino que sigue pasando. Y de a poco, cuando podemos, vamos remando para ver cómo vamos avanzando. Nosotros vamos a traer a la cátedra un documento que hicimos con mujeres originarias, reunidas en medio de la pandemia, en fogones, y también hicimos, hablando de las violencias, no solo la violencia doméstica, porque hay otro tipo de violencia, como la laboral, como la obstétrica, como la institucional. La hicimos en 4 idiomas. De los 4 idiomas que más se hablan en la provincia de Buenos Aires, se hizo en Mapuzungún, en quechua, en guaraní y en com. Así que ese material nosotros se lo vamos a acercar para que la cátedra lo tenga, y si ustedes quieren verlo, en realidad nos olvidamos de traerlo, perdón.
Esperamos. Sí. Pero allá la chiquitita va a ir a 53 y no te lo voy a... Bueno, volviendo a tu pregunta, hay como dos cuestiones fuertes, ¿no? Una es que hay un racismo estructural que está instalado y la discriminación muy fuertemente, y esto tiene que ver cómo se crean las subjetividades. Por lo cual, si una persona ha sido totalmente violentada bajo distintos tipos de violencias, con el estigma de ser el indio o la india, es muy difícil haber atravesado esas violencias terribles, familiares, traumáticas. Hablemos que los pueblos y naciones originarias atravesamos dolorosas historias traumáticas y que el Estado Nacional no ha hecho absolutamente nada para resarcir. Eso por un lado, histórico. Y por el otro lado también pensaba en esto que vos planteabas en los modelos, ¿no? Porque en realidad convengamos que la medicina y la academia está sustentada con una mirada occidental, por lo cual se contrapone con nuestras visiones, con nuestras cosmovisiones. Si para nosotros una situación de enfermedad, según nos dicen nuestras machis, hay una realidad que no es solo lo que llega al cuerpo, sino lo que contiene toda esa emocionalidad, lo que lleva el dolor y demás. Hoy no, digamos, históricamente nos han dividido, te duele un dedo, vas a un especialista. ¿Tenés algún problema de angustia? Te vas al psicólogo. Digo, había una disociación de nuestro ser. Y ese modelo hegemónico, blanco, de medicina sigue imperando. No hay una mirada integral de ese sujeto, de esa persona, que tiene un contexto, que tiene una historia. Entonces, ahí es donde estamos apelando. Por eso nosotros, cuando nos invitaron, dijimos, sí, hay que empezar a trabajar dentro de las academias y estamos sumamente agradecidas a los profesores que se dieron este espacio para pensar, para problematizar. Porque es tiempo de que la academia se movilice, empiece a trabajar. Conceptualicemos el término de interculturalidad. ¿Qué queremos decir cuando decimos interculturalidad? ¿Solo una palabra hermosa? Hay que ponerle sentido, hay que ponerle política a esa palabra. Tiene que servir para transformar. Porque si no, yo sigo pensando con mi visión y le impongo a otra persona la misma visión o a otra. No. Hay que empezar a pensarlo desde un lugar posible de transformación, ¿no? Y por otro lado, pensaba en esto el caso de Damiana. Alcanzamos ahí, desde nuestra comunidad, Villamanqué, un grupo de mujeres, y acá tiene que ver lo intergeneracional también. El caso de Damiana, por ahí si no lo conocen les comentamos, tiene que ver con una niña H, que a los 2 años o 3 es violentamente saqueada a su comunidad, asesinan a sus padres. Damiana llega, la llevan presa, porque la llevaron así, digamos, la cría una familia, pero no para criarla de la mejor manera, sino para que sea, digamos, una niña. De hecho, hay una obra de teatro que lo hace un grupo acá de La Plata, que está muy, muy bueno, cuenta esa vida totalmente violentada de todas las formas posibles. Como servidumbre. Como servidumbre, como esclava. Y a los 14 años, lamentablemente, también fue víctima de lo que fue la prostitución. Ella se agarra tuberculosis y muere, y ni aún muerta le siguieron siendo, digamos, lamentablemente violentado su cuerpo. Y le cortan la cabeza. Y su cabeza la lleva un grupo de antropólogos para estudiarla en Alemania. Una antropóloga de acá, de La Plata, Arenas, una mujer, descubre que el cuerpo de Damiana estaba acá en el Museo de La Plata. Y su cabeza diseccionada en Alemania. Así que, bueno, esto es en el 2005, se comienza a investigar, porque hubo gente comprometida, porque hubo una comunidad y un pueblo originario
que lo pedía, lo reclamaba. Entonces se pudo llevar a cabo, digamos, la extradición de esa cabeza del museo en Alemania y pudo por fin reencontrarse simbólicamente esa cabeza con ese cuerpo. Y con su tierra. Sí, con el territorio ancestral, ¿no? Una niña H. Damiana llevaba el nombre de esos asesinos. Le pusieron Damiana porque fue un domingo. El nombre de un santo, creo que si no me equivoco. Digo, esto ha sido la iglesia. Esto ha sido la colonización, que llega hasta nuestros días. El saqueamiento, la perversidad absolutamente de todas las formas posibles del sistema en el cual vivimos. ¿Cuánto se ha modificado? Si hay una niña o niño que todavía nosotros hoy en la actualidad estamos pidiendo justicia por los casos de chineo, por los casos de trata, acá nomás, acá nomás. Estamos hablando de hermanas que están denunciando acá dentro de la provincia y fuera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el tema de las tratas, el tema de como decíamos, de la medicalización, evidentemente el modelo sigue perpetuándose, ¿no? Hay un esquema de paciente, de abordaje de esas emociones. Y ahí está el desequilibrio que hablan nuestras machis. Nosotros al no tener una comunidad con los roles en nuestro territorio, como debería ser ancestralmente, ya es una situación de desequilibrio. Y si a ese territorio le sumamos el saqueo, si a ese territorio le sacamos la situación, digamos, de conocimiento y de nuestro idioma, se va perdiendo, nos vamos muriendo. Hace poquito hablábamos del genocidio lingüístico, hablábamos de esta forma de enfermarnos también, de no poder sentirnos parte de ese territorio ancestral, ¿no? Y para nosotros y nosotras hoy, el poder pensarnos en seguir proyectando por qué tanto dolor y tanta angustia, y hoy nos juntamos a hablar, no solo para que sea una mirada, digamos, simplemente de tristeza, sino porque creemos que es otra forma posible, porque creemos y seguimos pariendo hijos e hijas, porque creemos que esto se puede transformar. Va a estudiar tu hija. Porque todo... Bueno, no te parece. Decile. Bueno, pensando como mamá también, ¿no? Ella está en una etapa de terminalidad del secundario y, bueno, una de las posibilidades es estudiar psicología. Y hay que transformar la sociedad. Pero empieza por ser conscientes cómo lo queremos hacer y con quién. Y pensar políticamente. ¿No? No despojamos. Claro, hace 5 o 7 años, cuando llegaron las primeras becas puntualmente para pueblos originarios, la respuesta de las directoras eran, ¿tiene algún niño originario? No, ninguno, porque no lo quiero estigmatizar. Juro, acá las negación. No me lo hagas acordar, por favor. Ahí está la respuesta también a la negación de la identidad, ¿no? Claro, porque era estigmatizante darle la beca al pueblo originario. En realidad no es estigmatizante. No, sigue disociado. Lo mismo hay cosas interesantes para decir. No, pues lo dijo y me miró a mí y me tiró la pelota. Porque como tuve 10 años en educación cultural, 10 años peleando con las docentes y planteando que había que cambiar el paradigma de la educación. Este era mi planteo. Es decir, y realmente cuando las hermanas participaban, en especial Mirta, en ese recorrido que hacíamos por territorio, las docentes se daban cuenta la importancia que tenía de aprender de sus alumnos. Claro. Esto era importante. ¿Entendía? Sí, yo ahora me tengo que retirar, pero antes Todo lo que quieras. no quería dejar de agradecer la escucha y la palabra tan respetuosa y experiencias tan personales que nos comparten. Es un agradecimiento. Y también, bueno, sí, como figura agente de salud y como docente, también asumir el compromiso de cosas que a pesar que
que uno no vivencia o que de algún modo, de todas formas, forman parte de la historia de todos y todas. Y también que creo que siempre es por el camino del respeto y el amor, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, poder entender y acompañar, y bueno, asumo ese compromiso también. Así que muchas gracias por la participación y son bienvenidas siempre, y espero que haya muchos espacios más en la facultad para que puedan ocupar. Así que muchas gracias, y bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo voy a señalar algo. Sí. Bueno, de usted. Hemos mantenido silencio disfrutando de las presentaciones, agradecer de las presentaciones, agradecer la presencia de estudiantes de la materia que están aquí también, y amigos y amigas que se han sumado de otros lugares también. Y agradecer también a quienes organizaron la Dirección de Política de Género, incidencias exogenéricas, compañeras aquí presentes, compañeras de la cátedra que han estado desde las adscripciones apuntalando, y aquí en el chat, que están haciendo un montón de preguntas, así que voy a ser breve, pero la importancia de que ustedes estén aquí para nosotros, la importancia de escucharlas, la importancia de poder entender la dimensión de saberes que nos estamos perdiendo con esa academia hija de la modernidad, ¿no? Que surge desde lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el iluminismo. Descartes, pienso, luego existo, cabeza, o sea, mente, cuerpo, dualidad, la máquina, que viene y se despliega el día de hoy, ¿no? Positivismo, capitalismo, patriarcado, colonización, concepto de raza para justificar desde la ciencia del momento. Y bueno, cuando hablaban de cosmovisiones, o sea, me parece fundamental tener en cuenta que no son pareceres sueltos, sino que tienen que ver con un conjunto de significaciones interrelacionadas, con una lógica interna muy fuerte, muy importante, que supera ampliamente, para mi momento entender, lo que puede ofrecer una propuesta como este modelo de conocer, que decíamos recién, hijos de la comunidad. ¿Por qué digo eso? Porque es evidente que hay respuestas superadoras por parte de esta cosmovisión, de estas cosmovisiones, porque no es una sola tampoco, hay variedades, hay matices. También es importante, me parece, subrayarlo, ¿no? A veces tenemos con el estereotipo de el originario, ¿no? Y vos dijiste, son 11, acá, después un montón, de Latinoamérica, con todos sus matices y demás. Pero que podemos encontrar algunos elementos comunes, según ustedes han señalado, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que me interesa muchísimo, que es la relación con la naturaleza. Cómo la identidad, en una facultad de psicología tenemos que pensar las cuestiones de la identidad, de la salud mental. Y hemos escuchado que la identidad acá es una construcción que excede el individualismo. Otro producto del positivismo y la modernidad, el individuo. El pensar en colectivo, la propiedad común, la propiedad colectiva, las cuestiones de la identidad. O sea, hay muchísimas cosas parecidas, voy a tratar de recordar lo que hace nuestro momento de aquí, a esta facultad, a esta carrera. Cuestiones de identidad, cuestiones de salud de enfermedad. Me circunscribiría ahí haciendo un esfuerzo sobrehumano, digamos, porque hay tantas cosas interesantísimas para decir de lo que vamos a escuchar, para preguntar. Entonces, la identidad me interesa mucho esa idea superadora, insisto, de que la identidad es con la naturaleza. La naturaleza es parte de la identidad. La relación con el medio, o sea, este borramiento, si se quiere, de alguna manera, entre el cuerpo y la naturaleza. La naturaleza es cuerpo, por lo que escucho. Entonces, el ataque a la naturaleza es atacar a la comunidad y por ende a los que la integran, los miembros. Por otra parte, el tema, bueno,
¿Por qué digo superadora? Y bueno, baste ver lo que está pasando en los incendios intencionales, baste ver el desmonte en el Amazonas, la quema del Amazonas, el desmonte de bosques nativos, precisamente, el ecocidio, no sé cómo sería, ¿no? Ecocidio. La desertificación de la Patagonia, de la Pampa, etc. El extractivismo de la mina. El extractivismo, ¿no? El saqueo a la naturaleza, que saqueó a una cosmovisión ambiental. Por otro lado, las cuestiones de salud. Las cuestiones de cómo se enferma, cómo se sana. La identidad atacada genera un padecimiento. En ese punto, la importancia de la recuperación del lenguaje. El lenguaje sostiene o arrasa. Cuando se ataca el lenguaje, se ataca la identidad y se ataca la salud. Es una interconexión que nos va enseñando mucho de la complejidad humana, que por ahí, desde el punto de vista de la formación tradicional, se secciona, como dicen los especialistas. Cuando el ser humano es un fenómeno integral, complejo, pero incluso mal, porque nosotros vemos al ser humano como él, no la comunidad, el ser humano en comunidad y con la naturaleza. Por eso me parece que tenemos que avanzar por ahí. Y por otra parte, ¿cómo se sana? Y yo hago un poquito de trampa porque ya he hablado con las compañeras anteriormente. Entonces, recupero y traigo, comparto algo que me parece interesantísimo, que es, se sana en comunidad. En comunidad. Entonces, quiere decir salud mental comunitaria, diríamos nosotros, ¿no? Desde otro lado. Entonces, ahí hay otra vez saberes, ¿no? Y ahí yo con esto cierro, porque yo vengo achacando con el tema de los intersaberes por encima de las interdisciplinas. Justamente la interdisciplina viene de este modelo positivista de la modernidad. Los intersaberes vienen de estas expresiones, ¿no? De los saberes que todos y todas tenemos, independientemente de nuestra disciplina, que ya es una palabra horrible, ¿no? Disciplinar, ¿no? Imponer, ¿no? Entonces, estos saberes que ustedes están recuperando, solo mencionando este pequeño encuentro, saberes desde la diversidad y hacia la diversidad, ese crecimiento, esa ampliación mental, podemos decir, de pensar y sentir y respirar y vivir y relacionarnos en diversidad, en clave de diversidad. Como decía la compañera recién, desde el respeto y desde el amor. Bueno, a mí me parece que hay un montón de cosas, dejo acá para poder escuchar las preguntas, pero me parece que hay tremenda sabiduría y conocimiento. También a veces se estigmatiza, ¿no? Bueno, los pueblos originarios tienen sabiduría, nosotros el conocimiento, que es, hay una epistemología, hay una rigidez, cuando Mirta también menciona acá la palabra, el término de la epistemología, digamos así, si se quiere, de los pueblos originarios. Así que me parece que tenemos que desmontar un montón de sesgos para poder encontrar la riqueza y crecer. Hay que cambiar paradigmas. Allá hay un compañero que levantó Yo quería sumar lo que estaba diciendo Javier y sumar un poco a los agradecimientos, porque también rescataba una palabra que trajiste muy en particular, que es lo traumático, ¿no? Esta cuestión de sanar de alguna manera, pero creo que lo que más rescata dentro del agradecimiento es que tomen esto traumático, ¿no? Dejando de ser luchar por la identidad. Sandra trajo lo que vivió con su hermano, con su padre, y la importancia de tomar eso, crear un espacio para no solo informarnos, sino formarnos. Creo que, porque yo lo primero que se me cruzó, por ejemplo, cuando escuchaba la historia del parto, de la placenta, es decir, si vamos a trabajar en salud, cualquier sistema de salud pública sobre todo, es importante saber esto, estar informado de esto. Porque creo que el agradecimiento en mi caso pasa, además de por tomarse el tiempo, por tomar algo traumático que no es fácil de atravesar nuevamente, y reconocer la importancia de formarnos en esto. Entonces, es un agradecimiento que quiero marcar.
Gracias. ¿Alguien más? Sí, ella es la compañera. Sí, antes de pasar con la pregunta de la compañera, por ahí quería retomar algunas que surgieron en el chat de Zoom, porque bueno, tenemos también gente participando ahí, así que les agradecemos la participación y sus preguntas. Gracias, Chivilcoy, cursantes de Forense Virtual, mi querida comisión virtual. Y bueno, y gente amiga que se ha sumado también. Algunas ya las estuvieron conversando, que tiene que ver, bueno, con nos solicitan bibliografías, se las vamos a compartir, las que estuvieron pasando ustedes. Otras también vinculadas a las violencias que también han desarrollado, y por ahí quería retomar una pregunta que dice: quisiera saber cuáles les parecen buenas prácticas para implementar en educación secundaria. Estoy en Bariloche y parte de la comunidad educativa pertenece al pueblo mapuche de Tehuelche. Algo que hacemos, por ejemplo, es ofrecer en los actos escolares que quienes lo deseen pueden pasar con la bandera mapuche. Por ahí querían saber cuáles les parecen buenas prácticas para implementar en educación secundaria. Bueno, en primer lugar, más que buenas prácticas, yo diría, apelemos al diálogo igualitario, simétrico. Porque es como, bueno, te permito hoy que es una efeméride especial para que pases con la, bueno, fue bandera mapuche. Y el resto del año, es decir, empecemos a trabajar para corrernos de esas buenas prácticas, que no sean solo buenas prácticas, sino que sea una construcción ciudadana, igualitaria e intercultural desde ese lugar. Me parece que es sumamente valioso y va a permitir también que los estudiantes puedan empezar a transitar su subjetividad desde otro lugar posible, ¿no? Más sano. ¿No sé, Sandra? Bueno, gracias. ¿Voy con otra o alguien más de acá quiere? Salió, la que Justo levantó la mano, salió. Pero vuelve, Otra pregunta era, ¿qué pasaba con el orden patriarcal al interior de las comunidades? Buen seminario. Sí, te voy a decir que esta pregunta da como para 5 clases, pero bueno, vamos a dejarla. Sí, André. Bueno, complejo. Yo voy a hablar un poco de lo que es el proceso de descolonización, ¿no? Para dentro de las comunidades. Y esto este es uno de los temas quizás más complicados para trabajarlo. ¿Por qué? Porque nuestros caciques, podemos decir, nuestros representantes, nuestros dirigentes, fueron atravesados por otra cultura. Ellos no están ajenos, no fueron ajenos a eso. Entonces hay prácticas que ellos fueron adoptando que no son propias de los pueblos. Y una de esas también es el trabajo, ¿no? de la dualidad. Si nosotros somos pueblos ancestrales, tenemos eso como lo primero, ¿no? En donde no hay una diferenciación, en donde el trabajo compartido. Sin embargo, hoy hay muchas comunidades que no aceptan el liderazgo de una mujer. O sea, que una mujer sea la que esté a cargo de la comunidad. ¿Por qué? Porque pasan estas cuestiones, ¿no? De haber adoptado una cultura que no es nuestra. Sí, se ejerce violencia, y me sumo a las palabras de Sandri. Hemos sentido violencia muy fuerte de parte de hermanos de nuestros pueblos para impedir la voz de las hermanas. Y esto tiene que ver con lo que decía Sandri, ¿no? El hecho de la colonización y cómo se perpetúa este modelo hegemónico, patriarcal, dentro de nuestros pueblos también. Europeo, ¿sí? Creo que también, digamos, hemos sido parte de las nuevas generaciones en acompañar también al feminismo, hay que decirlo, pero no somos feministas, y acá hay dos conceptos muy profundos. Respetamos digamos, el proceso y hemos acompañado, y también hemos tenido muchas charlas hacia lo profundo, para problematizar esto. Los pueblos originarios no podemos, más allá de los procesos históricos que nos han tocado vivir, también tenemos nuestras propias realidades y formas de ver. Y el modelo planteado desde el lugar hegemónico no nos representa. Y ahí es donde empezamos a decir el concepto de dualidad. Pero el concepto de dualidad no es solo sexogenérico. El concepto de dualidad tiene que ver cómo nosotros nos construimos dentro de una matriz ancestral, de esa fuerza ancestral,
con la relación fuerte que hablábamos recién, con la naturaleza, con el territorio, con ese aquí y ahora, ¿no? Entonces, esto también es para nosotras, si no tenemos comunidad, si nuestros pueblos no son vistos como pueblos o naciones originarias, y somos vistos como indios, indias, que solo existen en el norte o en el sur, en provincia de Buenos Aires no hay, son indios truchos, ¿no? Digamos, hay una construcción también desde los medios, y hay que decirlo, los medios opresores, hay que hablarlo y hay que ponerles palabras, los medios de comunicación que estereotipan, que impactan en la construcción subjetiva de la sociedad. Y, por ejemplo, se arma toda esta movida de pensar solo de una manera al indio o india, y bueno, eso también remarca, y eso también lleva a determinadas generaciones que han tomado este modelo tan fuerte patriarcal, ¿no? De sumisión, de maltrato, de destrato. Bueno, ahora hay que construir desde lo comunitario, volver a trabajar sobre eso para poder, y también hay que decirlo que hay mujeres que se han conformado desde el patriarcado, generaciones de mujeres que se han conformado del patriarcado. Entonces hay que trabajarlo, porque a veces el discurso es muy lindo, pero en la vida cotidiana uno encuentra estas violencias, desde el destrato, desde la forma, desde el modo. Aún dentro de las mismas comunidades, uno de los temas que yo me olvidé de los flyers que nosotros hicimos de la ministeria, justamente la violencia intracomunitaria, porque las hermanas sufren el destrato dentro de su comunidad. Entonces hay también que trabajar sobre ese cambio de paradigma. Entonces, primero hacia adentro de las comunidades para poder ir cambiando y retomando esto que decían. Vos querías hacer una pregunta. Sí. Bueno, gracias por escucharlas y gracias por, además de las palabras acompañadas con el afecto, cada una de sus estilos, con sentimiento, esa palabra que hace sentir al otro, el sentimiento, el dolor, y sentir con el otro. Y quería quedarme con esta metáfora, como en forma de metáfora, esto que dijo la señora Azul, que no Alejandra, se lo corté. Que antes la cordillera no dividía, ¿no? Y bueno, y me sumo en mi deseo, mi anhelo de que podamos volver al avance que tenían nuestros pueblos originarios en esto de las fuerzas, que no había hembra y macho, sino, bueno, fuerzas que cada uno sentía con el otro, quisiera sentir, lo cual me parece de avanzada total, y bueno. Gracias. Cuestión de los feminismos, ¿no? Pensaba yo, esto de los feminismos blancos, como que la lucha feminista es una sola, y yo planteo que eso no va a estar bien hasta que no se articule con los feminismos negros, afro, y los pueblos originarios, que, como escuchamos, tienen otra lógica, una lógica de armonía. En realidad es motivo de debate en todos los encuentros nacionales de mujeres. Ya está. Este año va a ser el plurinacional, porque así se votó acá en La Plata, así que 8, 9, 10, en San Luis se hace el plurinacional. Pero fue muy difícil, porque fue muy difícil de que entendieran lo primero que nos decían, porque hablan de dualidad los hombres fuera, ¿no? Claro, ahí voy con eso. Estas son las diferencias entre los feminismos europeos y norteamericanos y un poco lo que planteamos desde los feminismos populares. Es decir, nosotros en Latinoamérica tenemos que darnos también, de acuerdo a nuestros desarrollos sociales y culturales, también la lucha feminista es válida, pero es popular. Si vos vas a un barrio, si vas a un barrio y estás en un barrio, vas a ver que la realidad a veces está muy lejos de lo que nosotros pensamos
desde los feminismos dominantes, los feminismos blancos, como dice Mirta. Pero bueno, son procesos que hay incluso material sobre el feminismo popular, yo cualquier cosa se los paso. Sí, igual quiero agregar algo. Pero sí, es importante, lo mismo creo que nos va a costar en el plurinacional, va a ser complicado, pero luego vamos a tener que, yo no voy a ir por suerte familia. A ver, chicos, 75 años ya está. Te damos la palabra, Xavier, y después quiero agregar un poquito de... No, por favor, adelante. No, problematizar, ahí voy a decir Ahí un poquito no peleamos, con no Ale, que empecemos a problematizar esto de lo popular. O sea, ¿qué construcciones hacemos de lo popular? Ahí estoy tocando algo que yo sé que es incómodo para ciertos sectores, pero tenemos que pensarlo. Es decir, yo no me siento identificada cuando me dicen lo popular porque tiene que ver con lo ancestral, y lo ancestral no es popular. Entonces, digo, por popular. claro, ¿qué se entiende? ¿Qué construcciones se hacen o se legitiman, digamos, con este tipo de referencias? Entonces, me parece que es importante empezar a pensar, bueno, este diálogo que se ha dado hoy, empezar a pensar desde otro espacio, problematizarnos, porque también hemos sido pensados por otros y otras ciertos conceptos, ¿no? Que no sea lo significante para Claro, claro. Los claro. populares no se invisibilicen. A mí no es que esté en desacuerdo con ella, ella dijo. No dije nada, juro. En cuanto al concepto en sí, ¿no? En cuanto al concepto en sí. Lo que pasa es que es una manera de identificar, digamos, de los feminismos europeos, Claro. con respecto a los feminismos latinoamericanos, basados en la cultura latinoamericana, en especial de Latinoamérica. Ya hay mucho debate con esto. Claro, porque estamos atravesados por un proceso de colonización. Claro. Colonización de la subjetividad, por la cultura, es un poquito lo que venimos trabajando en la cátedra también, con la descolonización de la subjetividad. ¿Qué profesionales de la salud mental vamos a hacer? Claro. Para invisibilizar a algunos de nuestros habitantes, o para visibilizar y reconocer en la diferencia los aspectos positivos, los aspectos que integran, que permiten la integración, pero además nosotros como egresados de la universidad pública, universidad que sostienen todas las habitantes, todos los habitantes del territorio, estamos formando para una sola parte, una sección. Eso me parece que es un problema ético importante de la universidad pública, que debe abrir un poco, bastante, digamos, de esto que es una acción política, ¿no? Como se dijo varias veces. Entonces, ¿qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es lo normal? Escuchábamos cuando habló Sandra, la violencia, la ciencia, el conocimiento superior de la educación respecto de lo que no entiende, de lo distinto, solo por no entenderlo. No preguntarle qué pasa, qué te hace bien, qué te hace mal, o con los padres, por supuesto, hablando, ¿no? Con la comunidad, ¿cómo es? ¿Cómo podemos hacer para entendernos y que crezcamos todos y todas, sirva a todos, digamos, en este territorio compartido? Entonces, hay un proceso de colonización de la subjetividad que luego trastoca, como se dijo, bueno, inocula lógicas de la colonización que luego se reproduce. Entonces tenemos que descolonizarnos nosotros primero para poder trabajar con otras escuchas, ¿no? Con la subjetividad. Hay una alumna que está levantando una mano. Adelante. Aparte de agradecer el espacio, sí, también agradecer a quienes estamos acá, ¿no? Como pensaba, además de pensarnos como futuros profesionales, pensarnos como personas insertas en la sociedad y cómo capaz a este tipo de charlas no vas sino desde la cátedra, sino desde el profesor, y cómo también podemos, yo pienso, no sé, yo estoy en Misiones, donde también hay muchos pueblos originarios, me crié en Santa Cruz también, entonces es un pueblo distinto, y yo pienso, no sé, también en la primaria, cuando te enseñan en los pueblos originarios, te enseñan que no existe más, que ya no hay. Claro, cómo invisibilizan a ese punto y no te invitan quizás a participar de distintos espacios, más allá de lo educacional, más allá de pensar en un
futuro psicólogo, que también es importante saber qué tipo de profesionales queremos saber, sino como personas, ¿no? Cómo esto también hace nuestro día cotidiano. Pienso en Misiones puntualmente, porque se sigue una cultura y la gente quiere todo el tiempo invadir, hacerlos parte de otro, como de imitarlos, pero de una forma forzada, violenta, de por qué estos locos siguen haciendo esto si ya está, o les llevo este tipo de ropa, o quiero que sean todo el tiempo parte, pero de una forma violenta, que no estamos en el cotidiano reflexionando, no somos parte de los espacios, de las charlas en el cotidiano, y pensar en eso, en las invitaciones, porque hoy pensaba en qué forma quizás podemos trabajarlo, más allá de una charla puntual, sino en el día a día. Y también pienso en las charlas, en esto, agradecerles que vengan acá a la Facultad de Psicología, que den el espacio a formarnos como ciudadanos. Pienso en eso, ¿no? Para poder también cambiar en un futuro. Pensar en visibilizar de la lengua, la importancia, en Santa Cruz puntualmente hace poco murió la última persona que hablaba la lengua. Y cómo cuesta también de que sea algo que siga dando. Y creo que también es un trabajo de todos. Que realmente es un trabajo de todos y de los distintos espacios. No solamente, sin sacarle el mérito, ¿no? Pero no solamente desde lo profesional, desde el ciudadano en sí, que estamos dentro de la sociedad y compartimos con un otro en la comunidad. Ahí, ¿no? Pensaba en eso. Porque también, no sé, pensaba en el feminismo, pero no solamente como desde ese lado del feminismo, sino que esto en general, y que somos una comunidad, y que lo que hacemos hoy en día también afecta en el futuro, y siempre dejar morir un pasado. Porque se puede repetir la historia si nosotros no tenemos memoria y luchamos por hacer. Eso, nada más. Gracias. Nada más. Sí, pensaba, vos sabés que me hiciste acordar mucho a mi mamá, cuando ella decía que ella entendía el mapudungun, pero no lo podía hablar. Y no, por ahí explicaba algunas palabras, me decían, tienes que, es así como se pronuncia, pero no lo hablaba de corrido. Y eso tiene que ver con que hubo un momento disciplinador de su primaria que fue muy cruel y que era castigo, ¿no? Castigo. Y que para esta sociedad como mestiza, porque ella su mamá era mapuche tehuelche, su papá no, esta sociedad le marcaba que era una india. Pero para los propios miembros del pueblo mapuche era una chiñurra, era una blanca. Entonces digo, esta sociedad que fue la que impuso este modelo blanco, hegemónico, justamente después la que te obliga a que tenés que hablar. Entonces digo, miren la perversidad psíquica que hay para nosotros que venimos de pueblos originarios, que además todo lo traumático que conlleva, y de hecho yo lo he estado hablando también con las nuevas generaciones, yo me considero nieta de aquellas abuelas que han tenido que pasar por todas estas cuestiones. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar, retomar el idioma? Y no es casual. Hay cuestiones, como dijo el compañero, mecanismos traumáticos que nos han hecho un bloqueo ahí. Y no solo por discriminación. Ahí actúan otras cuestiones, componentes que sabrán acá los profes, desde la psiquis más compleja, ¿no? Ahora, sin embargo, la perversidad es que cuando en la primaria había que hacer la actuación para una efeméride como el 25 de mayo, las morochitas o morochitos teníamos que hacer de vendedores o de indios. Digo, ¿cuánta violencia simbólica? ¿Cuánta violencia en nuestros cuerpos, nuestras cuerpas? Entonces, eso hay que remover. Y es verdad lo que vos decís. No le compete solo a los pueblos originarios, no le compete solo a los afrodescendientes, sino a la sociedad en su conjunto. Y no podemos pensar mal la ciudadanía, como vos bien decís, se repiten los hechos de la del siglo XIX, que fue pensada, sustentada, bajo una orden de muerte. Revisemos y pensemos en una ciudadanía intercultural, porque si no, se repite. Los mismos apremios y situaciones terribles con los pueblos originarios se repitieron en la dictadura militar. Fue el precedente.
Así que me parece que sí. Algo les quiero decir para que se enteren. A lo mejor no se enteraron, los medios no lo dieron. Sí. Ustedes sabrán que hubo juicio por la verdad de los pueblos originarios con respecto a masacres que ocurrieron en nuestro país. Una es en Formosa, la bomba, y otra es la masacre de Napalpí al pueblo de Zambia, digamos. Ese juicio, que lo pueden buscar en la retaguardia, que son los que pasan todos los juicios de derechos humanos, en la retaguardia están las 7 audiencias. Ahí van a sentir hablar una abuela de 105 años que falleció hace pocos días. Pero el fallo final fue que hubo violación de derechos humanos y genocidio de los pueblos originarios, pueblos indígenas, como dice la ley. Ahora, en la primera, la segunda, porque la de la bomba de Formosa también, es la primera vez que el Estado, en este caso el Estado provincial y el Estado nacional, porque ahí también lo reconoció y fue quien promovió, se reconoce lo que las comunidades y los pueblos vienen reclamando, que es que acá en Argentina hubo 2 genocidios. El genocidio de los pueblos originarios, que falta campaña del desierto, ese juicio no sé cuándo va a pasar, y obvio, en la dictadura militar, cívico-militar del 76. Es decir, pero es importante porque los hermanos hace muchos años que venían peleando, en especial Juan Chico, nuestro querido Juan, que fue el que generó la fundación Napalpí, que peleó para recuperar esos relatos orales de las hermanas que iban viendo, porque esto pasó hace 89 años. Así que esto lo quiero decir porque es importante que lo sepan, porque bueno, dentro de todo a veces salen cosas buenas, pero es importante que lo sepan porque ya empezamos a hablar del genocidio. Ya no hay más debate. Y hay otra cosa. Además del reconocimiento del genocidio, que hay algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, es que los juicios por los genocidios no van a tener culpables directos, porque se sigue pasando el tiempo y se siguen otra vez los pueblos enseñándonos a reconocer que la justicia se busca, se sigue buscando, se siguen haciendo los juicios y se siguen reconociendo los horrores del pasado, a pesar de que no hay un culpable directo, porque en el de Napalpí pasaron 99 años. Y es imposible culpar a una persona en particular. Se culpa al Estado. Otra vez enseñándonos, porque nosotros estamos muy próximos. Nosotros como comunidad que busca memoria, verdad y justicia, estamos muy próximos a eso. Muchos de nosotros no vamos a estar, eso en ustedes. Exactamente. Además, pero tenemos que reconocer esa situación. Y falta toda la campaña. Y exigir al Estado la aplicación de las leyes, porque hay muchísima normativa, pero no se aplica. Esa es una decisión política. Así como fue una decisión política de la ministra de Mujeres para que hoy estemos nosotros ocupando los cargos de este sentido, pedimos también que eso se pueda llevar a otros órdenes y que podamos realmente trabajar desde otro lugar. Bueno, política educativa, una decisión política. Bueno, queríamos ya cerrar por una cuestión horaria, porque si no nos quedaríamos muchísimo más conversando con ustedes. Primero que nada, agradecerles el espacio a las hermanas Alejandra, Anita y a Sandra por el tiempo, por haberse entusiasmado con esta actividad, por querer participar. Para nosotros, y Valeria, perdón, para nosotros es un honor tenerlas acá. Y por ahí quería retomar una cosita chiquita que dijo Mirta, entre tantas cosas interesantes que han dicho todas,
la posibilidad histórica de reparación, ¿no? Me parece que es importante que nosotros, como unidad académica, como facultad y como universidad pública, asumamos el compromiso de poner estos temas en agenda, en la formación de profesionales de la salud mental. Y por otro lado, también vos decías, Mirta, que la academia es política, y yo creo que la psicología es política, es una disciplina profundamente política, entonces me parece sumamente necesario este espacio y ojalá sea la apertura, ¿no?, para muchos encuentros más. Así que, bueno, un especial agradecimiento a ustedes, un agradecimiento al profesor Iñatibia, que nos dio su espacio teórico y que se sumó también a la participación. Ha sido un teórico. Ha sido un teórico, y por supuesto a Ana Ovidio, que es la directora de Políticas de Género de nuestra facultad, que trabaja incansablemente por justamente poder pensar las políticas de género en la universidad, y a las adscriptas de la cátedra, Marianela, Flor y a Martina, que está desde el Zoom, haciendo el aguante también. Así que bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos comprometemos a incorporar y trabajar material para no solo esos temas que ya son, sino bibliografía producida por ustedes. Así que esperamos, ya tenemos algo y esperamos a